Padre, gracias, mi Señor, mi Dios, mi Rey, mi Salvador. Porque, Señor, tú realmente eres sobre todo, mi Dios, sobre todas las cosas. Y tú, Señor, nos has dado el privilegio de ser parte, oh Padre mío, de tu reino, Señor. Nos has, mi Dios, adoptado, nos has hecho tus hijos. Padre mío, nos has redimido con la sangre preciosa del Cordero de Dios, con la sangre preciosa de Cristo Jesús, para traernos, mi Dios, y hacernos, Padre Celestial, tus hijos, Padre mío, y dar a nosotros, mi Dios, la bendición de poderte llamar Padre, Padre nuestro, que estás en los cielos. Te decimos este día, Señor. ¿Por qué? Porque, oh Padre mío, nos gozamos en tu presencia. Nos gozamos en el hecho de que tú, mi Dios, nos hayas dado la bendición de podernos, Padre mío, reunir esta noche para alabar tu nombre, exaltarte. Y Padre mío, sobre todas las cosas, venir todos acá con una misma mente, Señor, un mismo propósito, el que tú nos hables. Por ello es que esta noche, Señor, habla, que tu pueblo escucha. Te lo pido en el nombre de Jesús y todos decimos amén, amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Vámonos directos hasta Israel. ¿Qué les parece? A la ciudad santa, a Jerusalén. Vámonos a 2 de Samuel, capítulo 23. Y vamos a estar mirando el capítulo 23 desde el 1 al 39, buscando un tema el cual yo le he titulado el resumen de la vida de un hombre de Dios. El resumen de la vida de un hombre de Dios. Raúl, que si te puedes mover para un lado. ¿Sí? ¿Acá? Sí, por favor. Porque Miguel está enojado allá atrás. El resumen de la vida de un hombre de Dios es el tema de esta tarde. Y hermanos, anoche a las 3 de la mañana, Dios llamó a su presencia a una persona muy querida nuestra. Hemos tenido un estudio bíblico, hemos estado dando la palabra de Dios en un lugar de personas mayores aquí en la ciudad de Whittier, en un lugar que se llama Telacú, donde hemos estado enseñando por muchos años la palabra de Dios. Y a este varón, el cual su nombre es Reinaldo, le presentamos el plan de salvación hace mucho tiempo y fue muy renuente al principio, pero finalmente abrió su corazón a Cristo e invitó a Cristo a entrar en su corazón. Y desde ese momento en adelante, no solamente dio su vida, entregó su vida, sino que siguió al Señor con todo su corazón. Vivió muchas pruebas, pasó muchas dificultades, y en todo esto él miró la mano de Dios obrar de una manera gloriosa y maravillosa. Le dio un derrame cerebral en una ocasión. Se quedó tirado en la cocina por 3 días. 3 días. Y en esos 3 días dice, yo miré la mano de Dios. Yo miré la mano de Dios. Yo miré cómo Él me decía, no te preocupes, yo estoy contigo. No te preocupes, yo estoy contigo. Y anoche a las 3 de la mañana el Señor lo llamó a casa. Le llamó a casa y le dijo, entra en el gozo de tu Señor. Buen fiel siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra ahora en el gozo de tu Señor. Y entró a la patria celestial. Entró a la patria celestial donde ahora él no está más sujeto al dolor, ni al llanto, ni a la agonía, mucho menos, ni a la angustia tampoco. Por ello es que podemos ver que acá en este capítulo que vamos a leer esta noche, David está llegando al fin de su vida también. Está en sus últimos días, en sus últimas horas. Está ya para morir también. Y aquí en esta porción de 2 de Samuel podemos encontrar lo que es el resumen
de sus últimas palabras. No necesariamente quiere decir que estas fueron las palabras que dijo cuando él estaba en su lecho de muerte, no. Fueron sus últimas palabras que fueron registradas en el libro de Segunda de Samuel, porque después vamos a escuchar de David aún en el libro de Primera de Reyes, cuando él cede el reino, o sea, pasa el reino a su hijo Salomón. Pero acá en esta porción de la Escritura, en lo que nosotros nos queremos enfocar es en la relación que él tenía con Dios, que para nosotros debe de ser un ejemplo a seguir. En el capítulo 22, estoy tratando de pelearme con la tos. En el capítulo 22 podemos ver cómo David expresó su gratitud a Dios. Y habló con Dios con una pasión, un amor, una entrega, una devoción, como diciendo: Señor, yo lo que he sido, yo lo que soy, yo lo que tengo, tú lo que hiciste en mi vida, fuiste tú. En todas las cosas, él estaba dando la gloria a Dios. Y qué hermoso, ¿no? Llegar a ese punto de nuestra vida. Llegar a una edad ya avanzada, donde nosotros llegamos a ese momento en el cual podemos mirar hacia atrás, mirar hacia el pasado, y en el pasado recordar todas las cosas gloriosas y maravillosas que Dios hizo por nosotros, y de las cosas a través de las cuales Dios bendijo nuestras vidas. Y recordar aquello con aquella devoción, aquella entrega, aquella gratitud, aquel amor por Dios. ¿Por qué? Porque Dios para él lo era todo, y en él tenía su fe y su esperanza. En el capítulo 22, en el versículo 2, encontramos que David dijo David: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dice: Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo, el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. ¿Te das cuenta las palabras de David en este capítulo? El capítulo 22 del libro de Salmos es una réplica del Salmo 18. Si te das cuenta y vas al Salmo 18, vas a leer exactamente las mismas palabras que David expresó aquí en esta porción de la Escritura. Por ello es que podemos ver que las palabras de David fueron transferidas de la anécdota escrita en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 22, al libro de los Salmos, como un canto de gratitud, de amor, de entrega, de pasión, de devoción a Dios. Y eso, hermanos, es maravilloso y es glorioso. Porque a medida que van pasando los años y a medida que va pasando el tiempo, yo puedo dar testimonio de eso. Cuando era joven, como luego dice, me valía, pongámoslo de esa manera. Y entraba y salía, iba y venía, y caminaba por donde yo quería, y nadie me decía otra cosa. A medida que fueron pasando los años, y a medida que fui aprendiendo más de Dios y a depender más de Dios, y a medida que he ido viendo la mano de Dios trabajar, obrar en mi vida, me doy cuenta que si no hubiese sido por la gracia y la misericordia de Dios, no hubiese llegado a donde estoy el día de hoy. No hubiese llegado yo a este punto de mi vida. Y pienso que muchos de los que estamos acá podemos dar testimonio de ello. Podemos dar testimonio de ello por el hecho de que podemos decir, como dijo David: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, mi libertador. Podemos decir: Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo, el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Lo podemos decir, ¿por qué? Porque eso es lo que ha sido Dios para nosotros en nuestra vida y en nuestro caminar con el Señor. Él ha sido todo para nosotros. Él ha sido nuestro libertador. Él ha sido nuestra fortaleza. En Él hemos confiado. Él ha sido nuestra salvación. Nos ha librado una y otra vez de distintas y de varias dificultades, problemas que se dan en la vida.
Por ello es que podemos decir como David también. Y es una de las cosas en las cuales podemos meditar. Esta noche vamos a ir a nuestro primer punto de nuestro estudio, que son las últimas palabras del hombre de Dios. Las últimas palabras del hombre de Dios. Comenzando en el versículo 1 de 2 de Samuel, capítulo 23, nos dice la escritura: estas son las palabras postreras, o sea, últimas de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. O sea, acá registra este versículo las palabras de David. Esas son las últimas palabras que se registraron de David en respecto a lo que es como una forma de poema, en forma de poema. Él está recitando como si fuese un poema a Dios, diciendo: Señor, te voy a expresar lo que siento en mi corazón. En estos momentos te voy a hablar directamente como yo siento quién eres tú para mí y quién eres tú para mi vida. Y eso es lo que quiero hacer. Por ello es que nos dice que esas fueron sus palabras finales que expresó con el anhelo interno en su corazón de decir: quiero que el mundo entero, no solamente mis hijos, no solamente Israel, sino quiero que el mundo entero conozca tu grandeza, conozcan tu poder, conozcan tu amor, conozcan que tú eres el único que nos puede dar a nosotros bendición tras bendición, librarnos de la mano de nuestros enemigos en todo tiempo y en todo momento. Por ello es que David, en pocas palabras, pero llenas de contenido, reconoce los beneficios de Dios. Confiesa a él sus pecados, profesa su fe, se consuela en el pacto y denuncia la destrucción de aquellos los cuales son incrédulos y que no alaban a Dios ni sirven a Dios. Por ello dice David, hijo de Isaí. ¿Por qué? Porque Isaí su padre fue un humilde granjero. Y este título nos recuerda la humildad y el origen de David. Porque David David salió de una familia muy humilde, de una familia muy pobre de Israel. Y por ello es que lo relacionan con ¿quién? Lo relacionan con su padre. Porque su padre era una persona de bajos recursos. Una persona que no tenía absolutamente nada, si acaso algunas ovejas o algún camello o dos. Tenía sus tierras, sí, labraban la tierra, cosechaban la tierra y de ellas sacaban para el sustento diario de sus vidas. Por ello es que David no es que David vino de una cuna de oro, ¿verdad? De una cuna de terciopelo, sino que David nació en el campo, creció en el campo, estuvo detrás de las ovejas, cuidó ovejas y fue como dice acá, un dulce cantor, un pastor de ovejas. También nos dice que fue varón que fue levantado en alto. Varón que fue levantado en alto. David permitió que Dios lo levantara para poder descansar confiadamente en este título. Hermanos, no busques nombre para ti. No busques ser exaltado de nadie. No busques que nadie te diga que tú eres una persona que has alcanzado la meta o que has llegado a la cima y ahora eres reconocido porque tienes un título de ingeniero, un título de doctor, un título de abogado, un título de arquitecto. O sea, que digas tú: yo sé que he llegado a la cima, yo sé que he llegado a lo más alto de mi carrera por el esfuerzo de mi trabajo y por el tiempo que he dedicado para estudiar. Nunca te dejes llevar por esas cosas. Porque David bien hubiese podido decir: soy un gran estratega, soy un gran guerrero, soy un gran soldado, soy un gran general y yo he comandado los ejércitos y he vencido a los enemigos y los he derrotado. Y por ello es que soy quien soy, por eso es que estoy en la posición que estoy. Ahora, si ustedes recuerdan, uno
el primer rey de Israel. Esa fue su actitud. ¿Y cómo terminó él? Terminó muerto por sus enemigos. Por ello es que cuando David, nos dice la Escritura que varón que fue levantado en alto, no fue levantado en alto por ningún hombre, fue levantado en alto por Dios. Por Dios fue el que lo exaltó a él. También nos dice el ungido del Dios de Jacob. El ungido del Dios de Jacob nos habla que David fue ungido por Dios, no por él mismo, ni meramente por el hombre. Él tenía poder y capacidad únicos de parte de Dios. Por ello, hermanos, es que cuando Dios llama, Dios equipa. Cuando Dios nos llama a hacer algo para su reino, Él nos equipa. Él nos da a nosotros la unción. Nos da la unción. Cuando Jesús está en la ciudad de Jerusalén y con Él están sus 12 discípulos, ya Jesús ha resucitado, ya Jesús está en su cuerpo glorificado y les dice a ellos: hey, ha llegado mi tiempo. Es tiempo de yo subir, ascender a la gloria, sentarme a la diestra del Padre y desde ahí interceder por vosotros. Mas les dice a ellos: no os vayáis de la ciudad de Jerusalén hasta que no hayáis sido bautizados con el poder del Espíritu Santo. Es lo que les dijo a ellos: no os vayáis de la ciudad de Jerusalén hasta que no seáis bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, cuando estos hombres, los discípulos de Jesús, se quedaron en la ciudad de Jerusalén, esperaban ansiosamente el bautizo del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? Porque necesitaban el poder para poder hacer la obra que Jesús les había encomendado a ellos. Jesús les dijo a ellos: ir y hacer discípulos de las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Es lo que nos dice Jesús en el libro de Mateo capítulo 28. Pero ellos, temerosos, decían: ¿cómo vamos a hacer eso? Muchas veces cuando se nos presenta un reto, ¿no? Nos dice alguien: hey, ¿sabes qué? ¿Podrías esta noche tú dar el estudio bíblico a los hombres o a las mujeres? Inmediatamente dice: no, yo no, porque yo no estoy preparado, y yo no entiendo, yo no sé. Y empiezas a temblar, ¿no? Empiezas a temblar. O sea, empezamos a ¿qué? A depender de nuestras propias fuerzas. Comenzamos a depender de nosotros mismos. No decimos: ok, Señor, esto viene de ti. Si esto viene de ti, tú me vas a dar tu espíritu, y a través de tu espíritu tú vas a hacer la obra en mi vida y vas a hablar a través de mis labios, y tú eres el que va a ser glorificado al final del día. O sea, tú me vas a levantar, tú me vas a usar y tú vas a dar esta noche la palabra, porque esa es tu voluntad y es por ello que tú me escogiste a mí para esta obra que tú quieres que yo haga. Por ello es que podemos entender que lo que David hizo, el éxito que David tuvo, la gloria que David llevó y alcanzó, no fueron por su esfuerzo, ni fueron por su dedicación. Fueron porque él fue ungido. ¿Ungido con qué? Ungido con el Espíritu de Dios. Ungido con el Espíritu de Dios. Ungir es cuando tú agarras, por ejemplo, aceite. No es como ungían los sacerdotes en aquel entonces. Agarras una jarra llena de aceite. Entonces agarrabas el aceite. ¿Qué es lo que hacían ellos? La vaciaban sobre la cabeza del sacerdote. Y al vaciarla sobre la cabeza del sacerdote, ¿qué es lo que hacían? El aceite caía en la cabeza del sacerdote. Y el aceite corría por sobre la barba, corría por sobre las vestiduras, hasta que lo cubría completamente. El aceite en las Escrituras, hermanos, es un símbolo del Espíritu Santo. Una vez que el sacerdote era ungido, o sea, una vez que el sacerdote recibía el aceite santo en su cuerpo, en sus vestiduras, el Espíritu de Dios venía sobre de él y le daba poder para hacer la obra de Dios. Le daba poder para hacer la obra de Dios. Nosotros el día de hoy, hermanos, no recibimos la unción de esa manera. Nosotros recibimos la unción a través de el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo literalmente viene sobre nosotros.
viene sobre nosotros, nos cubre, nos llena. Inmediatamente organiza nuestras ideas, inmediatamente limpia nuestro corazón, inmediatamente refina las palabras de nuestra boca, inmediatamente nos da perspectiva del cielo. Comenzamos a ver las cosas con los ojos de Dios y nunca con los ojos de los hombres. Por ello es que David tuvo un gran éxito. ¿Por qué? Porque fue ungido por Dios. Y después nos dice el dulce cantor de Israel. David tenía un hermoso don de la elocuencia y expresión delante de Dios. Este título nos recuerda la profunda vida eterna de David con Dios. Nos recuerda de que este hombre tenía algo especial. Algo especial. Hermanos, en nuestros labios siempre debe de haber una canción. En nuestros labios siempre debe haber un canto, un salmo, un himno. Siempre debemos de estar recordando lo maravilloso y lo glorioso que es Dios. Porque ese era David. David en su mente siempre estaba cantando. Siempre estaba componiendo, siempre estaba alabando a Dios. Se nos dice que David hizo más instrumentos que ningún otro rey en la ciudad de Jerusalén, para todos los músicos en Israel. Por ello es que podemos entender que en el corazón de este hombre estaba ¿qué? Estaba el alabar a Dios de día y de noche, todo el tiempo. Aún en circunstancias difíciles, cuando las cosas no son fáciles, cuando las circunstancias nos ahogan, cuando la angustia se apodera de nuestra mente, de nuestro corazón, es ahí cuando de verdad ese canto, esa comunión con Dios, esa conexión con Dios, hermanos, nos da a nosotros la mente y el corazón de Dios, perspectiva divina del cielo. Podemos ver las cosas con los ojos de Dios. Continuando en el versículo 2 y 3. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres? Que gobierne en el temor de Dios. Cuando vemos acá la palabra, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, David está diciendo, el Espíritu del Señor habla por medio de mí. Sus palabras están en mi lengua. Es lo que nos está diciendo. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Y dice, ¿habrá un justo que gobierne entre los hombres? ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres? Cuando David miró hacia atrás en su vida y reinado, se sintió impresionado por la gran necesidad que los gobernantes tienen de la presencia de Dios. Tienen de la presencia de Dios. La sabia bondad de Dios, la justicia de Dios, la proporciona Dios a aquellos que quieren seguir a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todo su ser. Por ello es que literalmente nos dice a nosotros acá, ¿habrá un justo que gobierne entre los hombres? ¿Que gobierne en el temor de Dios? O sea, esa es la clave. Que gobierne en el temor de Dios. En el temor de Dios muchas veces confundimos la palabra temor con miedo. Hablamos acerca de que cuando te dicen a ti o te comentan a ti acerca de tener temor de Dios, es como si alguien te estuviera diciendo, hey, tenle miedo a Dios. Pero no es eso. La palabra temor en sí es reverencia. La palabra temor en sí es tener a Dios en alta estima. La palabra temor en sí quiere decir, Señor, tú eres lo máximo de lo máximo. En ti está mi esperanza y tú eres mi fortaleza, mi roca fuerte. En ti confiaré.
Eso es lo que es temor, hermanos. Por eso el que gobierna en el temor de Dios está bajo la voluntad del Altísimo. Y por ello que esta es la clave para la justicia en la obra de un líder. Cuando los líderes gobiernan en el temor de Dios, ellos reconocen que un Dios de justicia supervisa su trabajo y demandará cuentas de cómo han dirigido a la gente. Si eres líder y estás liderando, tienes que liderar en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque recuerda que a quien tú estás sirviendo no es al hombre, es a Dios. A Dios es a quien tienes que dar cuentas. Dios es el que supervisa tu labor, es el que supervisa cómo tú te desempeñas o cómo desempeñas tu trabajo. Y al final del día tú tienes que darle cuentas a Dios por cada una de las cosas que tú hagas aquí en esta tierra. Especialmente cuando tienes personal bajo tu responsabilidad. Versículo 4. En el versículo 4, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Qué manera de describirlo, ¿no? Qué manera de describir a un hombre, qué manera de describir a una persona que gobierna en el temor de Dios. Una persona que gobierna en el temor de Dios, David dice acá, será como la luz de la mañana. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nos acostamos a dormir, ¿verdad? Si eres de las personas que les gusta levantarse temprano, ¿no? Te levantas a las 5 de la mañana, está oscuro todavía. Pero a medida que va avanzando el día, vas mirando cómo el día se va aclareciendo, se va aclarando, ¿no? Y una vez que se va aclarando, miras los rayos del sol salir de entre las montañas y miras cómo van iluminando todo a su alrededor. Pues bueno, esa es la manera en la cual David describe a un hombre o a un líder que guía o que dirige al pueblo con él conforme al temor de Dios. Lo ilustra también como el resplandor del sol de una mañana sin nubes, donde puedes ver todo claro, los colores vivos, puedes mirar y sentir la luz del sol, la claridad del día. Y puedes entender que hay transparencia en aquel individuo, que no hay nada oculto en él, no hay nada oculto en su vida. Igual dice como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. O sea, cuando cae la lluvia sobre la tierra, cuando cae la lluvia sobre la tierra seca, ablanda la tierra, la semilla recibe el agua, recibe los minerales e inmediatamente aquella semilla responde positivamente y comienza a crecer y a salir debajo de la tierra. Y así es, hermanos, el impacto que debemos tener nosotros en la vida de las personas. Nosotros hasta cierto punto, hermanos, somos cabezas de nuestros hogares. Somos líderes de nuestra familia. Nosotros tenemos que ser luz de la mañana en nuestro hogar. Tenemos que ser el sol, tenemos que ser como el sol, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Tenemos que ser como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Somos los que vamos a hablar palabras blandas que construyen e edifican a aquellos que nos escuchan. Ese debe de ser, hermanos, nuestra manera de comportarnos y tratar a las demás personas. Continuando en el versículo 5. En el versículo 5 nos dice, no es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenando en todas las cosas y será guardado. Aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Si Dios me ha hecho una promesa a mí, dice David, si Dios me ha hecho una promesa a mí, Él, aunque yo no la vea, la va a cumplir.
la va a cumplir. Dirás tú, bueno, ok, perfecto. La casa de David fue un desastre. La familia de David fue un desastre. Los muchos errores y las muchas mujeres que este hombre tuvo, literalmente le fueron un dolor de cabeza. Pero esa no es la familia a la cual David se está refiriendo acá. Dice, no es así mi casa para con Dios. Está hablando del día, hermanos, en el cual el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, venga a nosotros. O sea, vino al mundo y en el mundo, vino al mundo y en el mundo vivió y en el mundo murió y subió y ascendió a la gloria de Dios y está en la presencia de Dios y dejó atrás, formó atrás una hermosa familia, la cual el día de hoy conocemos como la iglesia, el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo. Es la familia a la cual nosotros podemos hacer referencia. ¿Por qué? Dice, ordenando en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación y mi deseo. Y mi deseo. Hermanos, entiendan algo. David sabía que este pacto perpetuo de Dios no estaba basado en la perfección de él. No estaba basado en su perfección. Ni cómo él había gobernado. Estaba basado en el compromiso lleno de gracia de Dios en un pacto perpetuo que hizo con ¿quién? Que hizo con David. Eso es lo que estaba basado. Él no le dijo a Dios, Señor, si me vas a ver por quién soy yo, si me vas a ver por quién fui yo, si me vas a ver por los errores que cometí yo, si me vas a ver a mí por la manera en la cual yo me comporté en esta vida, pues entonces no merezco estar con vida. Tú tienes todo el derecho para eliminarme y sacarme de la carrera, porque soy pecador. Te he fallado una y otra vez e incluso he quitado la vida a hombres inocentes. Pero Dios no estaba viendo eso en David. Dios estaba viendo que estaba imputando en él gracia. Estaba mostrándole a él misericordia. Estaba dándole a él ¿qué? Le estaba diciendo a David, David, yo sé quién eres. Yo sé cómo eres. Yo sé cómo has vivido. Yo sé qué has hecho. Todas esas cosas las tengo bien claros. Pero no te estoy a ti viendo por lo que has hecho, te estoy viendo a ti con mis ojos de gracia y de misericordia. Es de la misma manera en la cual Dios nos mira a nosotros. ¿Te imaginas si Dios nos fuese a juzgar a nosotros? Nos fuese a juzgar a nosotros por lo que nosotros hemos sido, por lo que nosotros hemos hecho. Ninguno de nosotros estuviésemos aquí esta noche. Ninguno de nosotros estuviésemos aquí esta noche. Si estuviésemos aquí esta noche, fuego iba a descender del cielo y nos iba a consumir. ¿Por qué, hermanos? Porque somos pecadores. Hemos fallado una y otra vez. Le hemos fallado a Dios en pensamiento, hermanos. Le hemos fallado a Dios en acción. Le hemos fallado a Dios en muchas cosas. Pero Dios en su infinita misericordia, en su amor, en su gracia, ¿qué es lo que Él ha hecho? Nos ha perdonado todas nuestras culpas. No nos mira a Él por quienes nosotros somos. Él nos mira a nosotros a través de los ojos de Jesús. Cuando Él mira a nosotros, no mira a quienes nosotros somos. Él mira la pureza, la perfección de Jesús en nosotros. Porque Él no mira los pecados, Él mira la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo en nuestras vidas. Porque hemos sido limpiados con la sangre de Jesús. Y cuando Él nos mira a nosotros, Él nos mira a nosotros limpios, puros, delante de Dios, delante de los ojos de Dios. Ahora, ¿eso quiere decir que no eres pecador? Oh, sí lo eres, y lo soy yo también. Y lo somos, muy pecadores. Diariamente tenemos que pedir perdón a Dios. Diariamente nos tenemos que arrepentir de nuestra vana manera de vivir. Diario tenemos que decir, Señor, una vez más, cierra mis labios, cierra mi boca, Señor. No dejes que salgan esas palabras corrompidas de mi boca para herir el corazón o herir a otra persona. Tenemos que pedirle perdón a Dios. Pero Dios en su infinito amor y misericordia nos perdona.
nos perdona a nosotros. Cuando dice Él, toda mi salvación y mi deseo, David solo dijo esto porque él sabía y él entendía que el pacto que Dios había establecido con él era porque David fue obediente a Dios. Y es algo en lo que Dios se agrada, en la obediencia. Si tú vienes acá a Dios y traes un cordero debajo del brazo, ¿ok? Te traes un cordero debajo del brazo y le dices, aquí traigo yo mi sacrificio para pagar por mis pecados. Se lo das al sacerdote, el sacerdote lo agarra y te dice, ok, ven acá, pon tus manos sobre la cabeza del cordero. Y al poner las manos sobre la cabeza del cordero, tú literalmente estás transmitiendo todo tu pecado y la estás poniendo sobre la cabeza del cordero. Entonces, después de poner las manos sobre la cabeza del cordero, el sacerdote te dice, ok, ve y no peques más. Tú apenas sales de ese lugar, ¿no? Y vas directo al pecado. Directo a pecar. Yo recuerdo bien claro, hermanos, en mis años de juventud, era muy religioso, sumamente religioso. Yo crecí dentro del ámbito católico y en la casa, en lo que es el ambiente católico, tú sabes, hay que ir a misa todos los domingos. Hay que rezar el rosario todas las noches. Y no solamente hay que rezar el rosario todas las noches, sino que hay que continuamente estar repitiendo las Ave Marías y los Padres Nuestros. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Recuerdo de joven ir a la iglesia, salir de la iglesia y de la iglesia irme a la cantina con mis amigos. Te soy sincero, te soy honesto. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué les digo eso? Porque, vaya, en aquellos entonces, Cristo no era Señor de mi vida, Cristo no era el Señor de mi corazón, pero una cosa sí puedo decirte, cuando Él vino a ser Señor de mi vida y Señor de mi corazón, entendí claramente que mis acciones le ofendían a Dios. Le ofendían a Dios. ¿Por qué? Porque muy religioso, ¿no? Llegaba a la iglesia y traía mi sacrificio. El sacrificio era ir a la iglesia, ¿no? Para mí era un sacrificio ir a la iglesia. O sea, ofrecía mi sacrificio, llegaba, rezaba mis Aves Marías, rezaba mis Padres Nuestros y todas estas cosas. Y porque hacía todas esas cosas me justificaba yo mismo. Porque yo hice todo esto, Dios me tiene que perdonar porque yo le estoy dando a Él lo que muchos no le dan. O sea, le ofrecía mi sacrificio. Pero lo que yo no entendía es que Dios no quería mi sacrificio. Dios no le interesaba lo que yo le pudiese dar a Él. Lo que a Él le interesaba era que yo obedeciera su palabra. Si me decía a mí que juntarme con personas que son adictos al alcohol o adictos a las drogas o adictos a todas estas cosas, me van a hacer como ellos. Entonces, si Dios me dice, apártate de tales personas y no le obedecía a Él, entonces le estoy siendo, ¿qué? Desobediente al Señor. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a obedecer a Dios. Por ello dice, toda mi salvación y mi deseo, toda, absolutamente todo, es lo que David le estaba entregando a Dios. David obedeció a Dios en todos los ámbitos de su vida. Ahora, no quiere decir que no cometió errores, muchos errores. Pero igual, hermanos, nosotros hemos cometido muchos errores, pero si obedecemos a Dios, Dios se agrada en nuestra obediencia y no en nuestros sacrificios. Versículos 6 y 7. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierros y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Qué ironía, ¿no? Porque nos dice acá, mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados. Aún recuerdo mis días de agricultor, cuando cultivaba la tierra con mis padres. Cuando él decía, vamos a hacer un barbecho nuevo, ¿no? ¿Sabes lo que es un barbecho? En un campo para sembrar maíz, sembrar calabaza, sembrar frijol.
Entonces decía, vamos a hacer uno nuevo, ¿no? Le digo, pero papá, tú estás loco, ¿qué te pasa? Dice, mira cómo está lleno nosotros le llamamos a unos árboles que están llenos de espinas, les llamamos huizaches, no sé cómo les llaman ustedes. Les decimos, mira, papá, cómo está ese campo lleno de huizaches. Y luego, no solamente eso, sino que mira el piedrerío que tiene. ¿Tú quieres comenzar un nuevo barbecho en ese lugar? Le digo, no, te pasas. Y dice, no, manos a la obra. Manos a la obra. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Pues teníamos unos guantes de cuero como de este grueso, ¿no? Nos poníamos los guantes, nos poníamos como un delantal grande en la frente, y entonces nos tirábamos sobre ese árbol, lo agarrábamos, y él con la parte de abajo con un hacha lo cortaba, lo sacábamos y después le sacábamos el tronco. Pero era de la única manera que los podíamos tocar. Por ello dice acá David, mas los impíos serán como espinos arrancados. Como espinos arrancados. ¿Por qué arrancados? Porque esos espinos son intocables. Pero una vez que los cortas, ¿sabes para qué son buenos? Para quemarlos nada más. Ah, qué bonito ardían. Hacíamos unos montonones así, les prendíamos un cerillo y era una llamarada que subía bien alto. Bien alto. Y la mejor manera de ilustrarlo, David nos dice a nosotros acá, todos aquellos que no hacen la voluntad de Dios, eventualmente van a hacer ¿qué? Van a hacer leña para las calderas del infierno. Y ahí van a arder. Ahí van a arder. La llama de ellos, dice, ¿va a qué? Va a elevarse. Va a elevarse. Por ello dice que el pacto de Dios está basado en la fidelidad de Dios. David sabía que la obediencia era más importante que los sacrificios. David sabía que Dios se oponía a aquellos que deliberadamente desobedecían a Dios e iban contrarios a la ley establecida por Dios para los hombres. Para los hombres. Por ello, este fue el tema principal de David, hermanos. El Señor está en control. Descansa en Él, nos dice a nosotros. No te inquietes por lo que traman los malhechores que hacen el mal. Descansa en el Señor. También confía en Él. Deleítate en el Señor y toda la ayuda y las fuerzas que Él te da a ti a través de su Santo Espíritu. Esas fueron las palabras claves de David para nosotros especialmente esta noche. Y para aquellos y para todos aquellos que a través del tiempo han tenido el privilegio de leer estas porciones de la Escritura. Hermanos, igual podemos decir esta noche, el Señor está en control. Descansa en Él. No te inquietes por la trama de los malhechores que hacen el mal. Descansa en el Señor, también confía en Él. Deleítate en el Señor. Deleítate en el Señor. Porque si no lo hacemos, entonces no vamos a poder disfrutar de una dulce comunión con nuestro Creador. Esta increíble relación que David tenía con Dios, hermanos, nos lleva a nosotros a desear esa misma relación. Y tú sabes que la podemos encontrar en Cristo Jesús. La podemos encontrar en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ahora Jesús, el Hijo de Dios, nos dice a nosotros que Él ha venido a morar en nosotros y a morar en nuestros corazones. No solamente ha venido a morar en nosotros y en nuestros corazones, sino que literalmente nos habla a nosotros del hecho de que cuando Jesús nos dice a nosotros en Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Literalmente nos dice a Él a nosotros, ven conmigo, ven a mi presencia, experimenta la paz, el gozo y la tranquilidad, experimenta el reino de Dios en tu corazón.
Es lo que nos invita el Señor a hacer a nosotros. De la misma manera que David le dice a aquellos los cuales estaban leyendo este salmo, el Señor está en control. Jesús está en control. Por ello dice, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, porque Él está en control. Él está en control, hermanos. Jesús está en control. Tienes un problema en tu vida, estás pasando por una dificultad, Él está en control. Jesús está en control. Lo que nos lleva al segundo punto de esta noche. El segundo punto es la influencia del hombre de Dios en otros. La influencia del hombre de Dios en otros. Versículo 8 al 12 nos dice: estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José, Besebet, el Tacmonita. Antes de continuar leyendo, si estás buscando nombre para un niño, para una niña, para un nieto, para una nieta, aquí tenemos unos cuantos, así es de que te los recomiendo, ¿ok? Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José, Besebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Age, Aratita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria, nos dice acá. Dio una gran victoria. Hermano, la influencia del hombre de Dios en otros se puede ver en estos hombres. Ellos estuvieron dispuestos a morir por David. Estos hombres no empezaron necesariamente como hombres valientes. Muchos de ellos fueron algunos de los hombres angustiados, endeudados e inconformes que siguieron a David a la cueva de Adulam, cita que encontramos en 1 Samuel capítulo 22, versículos 1 y 12. Estos hombres no eran, como luego decimos, un don nadie. Hombres que no tenían futuro, hombres que no tenían esperanza, hombres los cuales estaban derrotados internamente en ellos mismos. Pero podemos ver que David se encontraba en las mismas condiciones que estos hombres, pues había sido sacado de su casa, había sido perseguido por el rey de Israel y tuvo que huir a una cueva para salvar su vida. Ahora, cuando esos hombres llegaron a él, miraron en David algo diferente. Miraron en David que estaba, sí, es verdad, angustiado. Es verdad que estaba acongojado, es verdad que estaba triste, es verdad que estaba viviendo un tiempo muy difícil en su vida, pero ellos vieron que aún a pesar de todas estas circunstancias, él tenía una relación personal con Dios. Este hombre hablaba con Dios. Y ellos dijeron, esta es la clase de líder que nosotros queremos en nuestras vidas. Y esa es la clase de líder que los hombres buscan en la vida de un hombre entregado a Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que haga la voluntad de Dios, un hombre que sepa escuchar la voz de Dios, un hombre que sepa guiar al pueblo conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que vieron en este hombre. Por ello es que estos hombres vinieron a David cuando sus vidas estaban
en el punto más bajo de sus vidas. Se estaban literalmente desahuciados. Y encontraron en David que David, recibía las fuerzas de Dios. Recibía sus fuerzas de Dios. Qué hermoso es que cuando alguien vea en ti que es verdad, todos estamos expuestos al dolor, a la angustia, los problemas, tribulaciones, dificultades, pero cuando tú descansas en Dios, en las promesas de Dios, y te agarras de Dios y sigues adelante, no importa lo que venga, no importa cuán altas sean las olas, no importa cuán fuerte sople el viento, no importa cuán difícil sea el trabajo que estás haciendo, tu esperanza y tu fortaleza es Dios. Confías en Dios y solamente en Él. Y eso es lo que miraron estos hombres en David. Dijeron, este es la clase de hombre que queremos estar alrededor de. ¿Por qué? Porque hay un refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si tú te relacionas con personas que les gusta la marihuana, que les gusta las drogas, que les gusta el alcohol, vas a terminar siendo un marihuano, un drogadicto y un alcohólico. ¿Por qué? Porque te relacionas con ellos. Pero si tú te relacionas con un hombre de Dios, que busca a Dios, que sirve a Dios, que hace la voluntad de Dios, vas a terminar siendo una persona influenciada a seguir a Dios por el ejemplo que esa persona te está dando en tu vida. Versículos 13. Dice, y tres de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Rafaim. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beberla yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Sé David, cuando él dice, cómo deseo en estos momentos un jarrito de agua fresca del pozo que está en Jerusalén. Él no les está diciendo a ellos, hey, ¿cuál de ustedes es el más bravo, el más valiente, el más aventado para que vaya y me traiga un jarrito de agua? Él no les está diciendo eso en ningún momento. Al contrario, David solamente está expresando en voz alta el deseo de su corazón. Y estos hombres, tanta era la influencia de David en la vida de esos hombres, que estuvieron dispuestos a exponer sus vidas a morir con tal de darle a David el deseo de su corazón. Hermanos, qué interesante, ¿no? Porque cuando llegan estos hombres con el agua a David, ¿qué es lo que hace David? ¿Qué es lo que hace? Se la ofreció a Jehová. Dijo, Señor, la valentía, el valor y lo que estos hombres han hecho, yo no la merezco. No la merezco. Te la ofrezco a ti. Te la ofrezco a ti. Es tuya. ¿Por qué? Porque el valor de ellos lo mereces tú. El exponer sus vidas lo mereces tú. Todo se lo dio a Dios. Todo se lo dio a Dios. Por ello es que es muy importante, hermanos, reconocer a aquellos o aquello que es de Dios y aquello que es de los hombres. Continuando en el versículo 18, porque tenemos que acabar.
Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300 a quienes mató y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30, llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Después Banía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proeza de Cabsel, mató a 2 leones de Moab. Él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Banaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros, y lo puso David como jefe de su guardia personal. Como jefe de su guardia personal. Puedes ver tú el valor de estos hombres, la entrega y la dedicación de estos hombres. ¿Por qué, hermanos? Por el buen ejemplo de su líder, por el buen ejemplo de aquel el cual dio su vida para servir a Dios y entregarlo todo al servicio de Dios. Continuando en el tercer punto de esta noche. El tercer punto de esta noche, hombres que estuvieron dispuestos a dar su vida por el hombre de Dios. Hombres que estuvieron dispuestos a dar su vida por el hombre de Dios. Versículo 24 dice: Asael, hermano de Joab, fue de los 30. El Ana, hijo de Dodo de Belén. Sama, Herodita. Elica, Herodita. Eles, Peletita. Ira, hijo de Iques, Tecoita. Abieser, Anatotita. Mabunaí, Jusatita. Salmón, Aoritita. Maraí, Nefofatita. Eleb, hijo de Baana, Netofatita. Ataí, hijo de Rabí, de Galad, de los hijos de Benjamín. Banaía, Piratonita, y Daía, del arroyo de Gaaz. Abí, Albón, Arbatita. Asmavet, Bermuita. Eliaba, Salbonita. Jonatán, de los hijos de Jasén. Samá, Aratita. Ayam, hijo de Sarar, Aratita. Elifelet, hijo de Asbaí, hijo de Maaca. Aliam, hijo de Itofel, Gilonita. Azraí, Carmelita. Paraí, Arbita. Igal, hijo de Natán, de Soba. Baní, Gadita. Selec, Amonita. Naraí, Berotita. Escudero de Joab, hijo de Sarvia. Ira, Itrita. Gereb, Itrita. Urías, Eteo. 37 por todos. Y si te hace falta un nombre, aquí hay 37 para que escojas. De ahí puedes sacar un nombre para tu nieto, para tu hijo, para tu sobrino, no sé. Pues ahí está la referencia. Hermanos, en conclusión, para concluir esta noche, la vida de un hombre de Dios impactó la vida de 37 hombres como lo fueron estos hombres. Vieron que David estaba en angustia como ellos y se identificaron con él. Vieron su valentía y dedicación y quisieron imitarla. Vieron su ejemplo y quisieron seguirlo. Vieron que la mano de Dios estaba con él y se sintieron seguros. Así es de que, iglesia, ese es el ejemplo que nosotros debemos de dar. Ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Y esa es la manera en la cual nosotros debemos de
vivir. Cuando lleguemos a los últimos momentos de nuestra vida, podamos recordar y decir, wow, Señor, qué maravilloso fuiste en mis años, en mi juventud y ahora en mi vejez. Has sido fiel a mí y conmigo en todo tiempo, en toda hora y en todo momento. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a cerrar en oración. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor Jesús. Padre, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Oh Señor, ¿cómo nosotros podremos pagar tantas cosas que has hecho por nosotros? Tantas maravillas, tantos prodigios, tantos milagros, Padre. Oh mi Dios, hemos visto, Padre Celestial, personas del borde de la muerte. Y tú, mi Dios, de ahí les has levantado para que ellos cuenten de tu gloria, de tu poder y de tu magnificencia. Te damos gracias, Señor, porque, oh Padre Santo, no es solamente recibir, sino también agradecer por lo que tú, mi Dios, haces en cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias, mi Dios, por el ejemplo que miramos en este hombre de Dios, en David, que aún, mi Dios, a pesar de lo mucho que él vivió y pasó y sufrió, y en algunas ocasiones el mal ejemplo que él dio, aún a pesar de todo eso, tú, mi Dios, hiciste de él nombre, oh mi Dios, que, oh Padre mío, ahora es recordado en el mundo entero por quien él fue, un hombre conforme al corazón de Dios. Padre, que así terminemos nuestros días. Es mi deseo, te lo pido esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Amén.